¿Cómo es que decides estudiar enfermería? ¿Tienes alguna persona que se dedique a eso? ¿Alguien que te inspirara para eso? ¿O de dónde surge tu idea de que la enfermería podría ser una buena opción? Pues en realidad fue hasta el último año de la prepa. Mira, a mí siempre me gustaron las cosas más de diseño, ¿no? Como cuestiones ahí más artísticas. Pero yo tenía en mente que tenía que estudiar una profesión, ya sabes, ¿no? Primero algo que te deje, ¿no? Claro, sí. Algo seguro. A lo mejor no es que te vayas a hacer millonario, ¿no? Nunca ha sido la intención, pero algo que te dé una cierta seguridad. Entonces, toda mi familia se dedica a ser profesores de primaria. Crecí como en ese ambiente. Mi papá era director en una primaria, mi mamá era maestra en otra. Mi hermana mayor, que me lleva 7 años, también estudió para profesora de educación básica. Y lo que tenía claro es que no quería seguir por ese camino. Ok. Aunque luego resulta un tanto contradictorio, pues porque doy clases, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, esa era la idea en ese momento. Y no, o sea, aunque me gustaba el diseño, dije, no voy a estudiar eso porque ya sabes que te dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Todo lo artístico, ¿no? Ajá. Ujú. Y más bien quería estudiar como una ingeniería y yo ya había metido mi ficha a ingeniería agroindustrial. Yo quería ingeniería industrial, pero luego como que dije, bueno, algo ha de tener, ¿no? Para no moverme como fuera del estado. Entonces la autónoma en ese momento pues tenía más carreras en la capital, ¿no? Y de la capital está más cerca la familia de mi mamá. Entonces no era como tan descabellado irme para allá. Y fue como una idea que siempre tuve desde chica que iba a estudiar en la autónoma de ahí, ¿no? Entonces, ya metí mis papeles. Después, en ese entonces yo estaba en un grupo de baile de la preparatoria y nos vino a dar clínicas una persona, que era como experta en esas cosas y él estaba estudiando la licenciatura. Entonces él me platicó como de, no, mira, enfermería es así, no es lo que te dicen, hay mucho más, ya no me acuerdo exactamente qué me dijo, pero sí me sembró la semillita de, mira, enfermería, ¿no? Y coincide con un momento familiar en el que como que recién habían sido diagnosticadas enfermedades crónicas en mi familia nuclear, entonces también como que de esa, pues como de ese sentimiento de, ay, pues yo los quiero cuidar, ¿no? Yo quiero tener un aprendizaje, un algo que me permita como acompañarlos. Entonces, entre el momento familiar y lo que me platicó esta persona, yo dije, ok, creo que es enfermería. Y fui, hice mi cambio de ficha, quedé y ya, creo que desde el primer semestre, sé que hay personas que no les pasa así, yo dije, esto es para Esto mí. es lo mío. Ajá, ¿Qué, sí. qué pensabas antes de la enfermería? O sea, ¿cuál era tu concepto? Me interesa mucho porque muchos llegamos a la enfermería y lo hemos platicado aquí de manera, Ujú, pues, fortuita, ¿no? De manera, ujú, no es lo que yo quería, pero pues esto para probar si me gustaba o no medicina. ujú, No es lo que yo quería, pero pues era para ganar dinero rápido, sobre todo en la carrera técnica. ujú. Y nos vamos enamorando en el camino, nos vamos enamorando de la carrera, de la profesión hasta que después ya no tenemos salida y nos damos cuenta que ese es el camino y que nosotros no llegamos ahí de manera accidental, sino que ese era nuestro lugar, ¿no? Ujú. Pero en el caso tuyo que lo elegiste, ¿no? Y que dijiste, la enfermería, por esto que escuché, por esto que está viviendo mi familia, puede ser a lo que yo me quiero dedicar. Antes de eso, ¿tú qué pensabas de la enfermería? Pues en realidad yo creo que no pensaba mucho en la enfermería, salvo esos últimos momentos. Y creo que tenía una idea igual que en general la sociedad, ¿no? Como más como de ayudante del médico, ¿no? Pero en realidad no era como algo en lo que pensara mucho. Pero sí me pasó que, por ejemplo, ya que hice el cambio de carrera y dije, voy a ser enfermera, me decían mis compañeros de la prepa, y eso también se lo dicen a 1000 personas más, ¿no? Pero ¿por qué enfermería? Mira, si eres lista, ¿no? O tal, pues mejor estudia medicina, porque entonces nada más vas a cambiar cómodos. No sé, o sea, como que tienen esas ideas, además negativas de cambiar Claro. como si fuera algo malo. Claro, porque como es lo que tiene que ver con las heces fecales, con los desechos Ujú, del cuerpo, y es toda esta parte escatológica de la ujú, medicina, y los médicos no son quien la hacen regularmente, ujú. pues sí, eso es como guácala, o sea, ¿por qué te gustaría cambiar cómodos, no? Ajá, Entonces sí lo tenemos como algo malo eso y cambiar ropa interior desechable y ese tipo de cosas lo tenemos como lo peor de las actividades. No son ujú, agradables tampoco, pero son ujú. muy importantes, ¿no? Como que no le hemos dado la importancia que merece. Oye, y me decías que desde primer semestre tú te diste cuenta como que sí era lo tuyo, ¿no? Sí.
O sea, como que tú decías, creo que no me equivoqué, creo que eso es lo correcto. Yo siempre he creído que hay como un punto de inflexión y siempre se los pregunto aquí. Yo siempre he Ujú, creído que hay como un punto de inflexión en el que no hay retorno. Es decir, puedo llegar probando, ¿no? ujú. Lo que te decía, muchos pueden llegar como, pues es para ver, o porque no me quedé en, o porque lo que sea. Pero tienen una experiencia o un mentor o una vivencia o algo que les hace darse cuenta que sí era lo suyo. Ujú, ¿Qué era lo que te hacía darte cuenta a ti ujú. que sí era enfermería lo tuyo, que estabas en el lugar correcto? Mm, Yo creo que fue como esta sensación de, pues, a lo mejor suena cursi, ñoño, pero de ir como abriendo mi mente, ¿no? Porque yo creo que la carrera de enfermería es algo que si tú escuchas como a tus maestros, pones atención en las historias de vida, de alguna manera sí o sí tiene que impactar en ti como persona y eso te ayuda a crecer. Entonces, como que ha sido también un camino de autoconocimiento y, por ejemplo, al inicio, las personas que me dieron clases, pues creo que también fueron un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, había una doctora que acababa de hacer su doctorado en Brasil y ella era lo que nos daba lo de teorías y modelos de enfermería. No sé cómo se llamaba en ese entonces, pero era parte del tema. Había otra maestra que era maestra en salud pública, que era la que nos llevaba a comunidad, entonces seguro tenía otro enfoque. Había un doctor, él no me acuerdo si es en sociología o qué, pero es algo del estilo, que tenía como un manejo de la voz que siempre te mantenía como muy interesado y creo que él es el que te traía como a la parte humana. Entonces, creo que en ese sentido el primer semestre fue como muy integral y ver también el alcance de las personas pues que me estaban dando clase, ¿no? Que ya en sí eran inspiradoras. Y luego en el segundo semestre, no estoy segura si es en el segundo o el tercero, que me dieron Fundamentos uno. No, pues ahí tuve, creo yo, a la mejor maestra de fundamentos que hay. Ahorita ya no trabaja ahí, pero ella era como muy exigente, pero sin ser necesariamente regañona. Ya es porque luego hay quien tiene la noción de que ser exigente es estar ahí, ¿no? Como de, y Claro. tienes que, y no, o sea, había una exigencia, pero también había un acompañamiento. Entonces, el acompañamiento era desde las clases y era en el hospital. Entonces, mi primer práctica fue en un servicio de urgencias. En mi vida había pisado un hospital realmente, salvo que para las consultas. Entonces yo estaba así de, ¿qué? Voy a ir a urgencias, con tal profesora. Y pues ya como que de ahí, desde ese primer reto, como que también dije, mira, está padre, ¿no? Como estar ya del otro lado, no sé, como que antes los hospitales eran algo, un edificio que está ahí, pero ahora estar detrás de ver cómo es el movimiento, como que creo que esas cuestiones de asombro, de asombrarme, como de pensar de otras maneras, es lo que siempre me hizo como mantenerme ahí interesada y decir, esto está padre, ¿no? Me inspira muchísimo esta parte de tu historia porque siento que no había un deseo y eso te dejaba sorprenderte, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo sí tenía un deseo, yo sí quería estar, yo sí Ujú, quería, nunca había estado tampoco, aparte de los ujú, 14 años menos, pero ujú, también mi edad no ayudaba tanto, ¿no? Porque yo siempre he dicho, digo, la carrera técnica muy necesaria todavía y tenemos muy buenos profesionales que han salido de la carrera técnica, pero es bien complicado la edad en la que nos sometemos a ujú, tratar enfermos, ¿no? Que ya de por sí debe tener un impacto mental en nosotros que no nos hemos dado cuenta. Pero yo sí tenía ansias de ayudar gente también. Puede ser en mi adolescencia ujú. queriendo ser superhéroe, ¿no? Y queriéndome dar a notar. Y yo sí quería estar. Y siento que a veces eso no me dejaba asombrarme tanto de cosas que ya, que deberían de sorprenderme. ¿Me explico? Claro que me Ujú. sorprendía ciertas cuestiones de pacientes, ciertos casos clínicos, atender emergencias, atender traumas. Eso por supuesto que me impactaba y me gustaba. Pero te escucho y te escucho enamorada de la profesión. ¿Sabes? Cómo llegar al hospital y empezar a sentirte parte de ese, pues sí, de ese nosocomio que tú veías desde afuera, ¿no? Cuando pasabas a lo mejor Ujú. en un transporte o en el coche, de esa, pues es un hospital. Ojalá yo nunca esté ahí, ¿no? Que es lo primero que pensamos. Ojalá y a mí no me toque estar ahí. Y ahora que te tocaba estar de este lado y ser parte como del equipo que atiende personas, eso, aunque suene romántico como dices y ñoño, pues es parte de llegar a la enfermería y enamorarse. Y suena, la verdad, suena muy bonito. O sea, a mí me hubiera gustado vivirlo así y decir, ay, estoy aquí en el hospital. O no sé, a lo mejor si lo viví así, no lo recuerdo, no es de las cosas Ujú. que más recuerde. ¿Cómo te fue en este encuentro con los pacientes? ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste que atender a un paciente tú sola? Sí. ¿Cómo fue? Porque pues la teoría, sobre Ujú, todo a nivel licenciatura,
es muy importante, es muy buena, Ujú. pero también está distante a veces de la realidad que vivimos en los hospitales, sobre todo públicos, porque pues no contamos con todo, no contamos con todas las facilidades para poder ayudar al paciente. ¿Cómo fue tu encuentro? Pues lo recuerdo como en diferentes momentos, ¿no? El primer paciente que atendí, sí me acuerdo porque llegamos a valorarlo, estaba con mi maestra y me acuerdo que nos dijo, miren, por ejemplo, a él, ocupó un vendaje, pero te explicaba todo. Entonces ve y pide una venda. Y yo, en inocente, pues fui y me metí ay, se me olvidó cómo le llamaban, al cuartito donde tenía el material. Y me dice la maestra, pero es que te fuiste a meter hasta la cocina, tenías que preguntarle. Y yo, bueno, ya pasó. Entonces, como que me acuerdo estar ahí, me acuerdo del señor cómo estaba en la camilla, porque eran urgencias, y estaba su esposa al lado. Entonces me acuerdo como de esta interacción, porque ese fue un primer momento como de, ay, mira, o sea, son personas, ¿no?